El disidente cubano Guillermo Fariñas puso fin a la huelga de hambre y de sed que mantenía desde hace 54 días. El activista abandonó la protesta activa al conocer que el Parlamento Europeo aprobó por mayoría mínima un proyecto de enmienda que condiciona las negociaciones de los países del bloque con Cuba al respecto a los derechos humanos por parte del régimen. 54 días sin comer ni beber, 22 kilogramos de peso menos y lo que considera un triunfo al lograr notoriedad y una decisión del Parlamento Europeo. Ese sería el primer balance de la huelga de hambre y sed que llevó adelante por casi 2 meses el disidente cubano Guillermo Fariñas. La aprobación en la Eurocámara de la denominada enmienda Fariñas motivó al activista a poner fin al ayuno voluntario número 25 en su lucha frontal contra el régimen de los Castro. La iniciativa legislativa busca condicionar los proyectos económicos previstos a debate con La Habana a temas humanitarios, es decir, que el castrismo debe dar muestras de un freno al hostigamiento, persecución y atentado contra los opositores para mantener una relación económica y financieramente estable. Cualquier negociación pasaría por el filtro del respeto a los derechos fundamentales de quienes adversan el comunismo en la isla. Fue aprobado con mayoría mínima y con el voto negativo de grupos de izquierda que consideran que la motivación es nula. En el reglamento de la Unión Europea se consideran las posiciones de fuerza durante los procesos legislativos como incoherentes con la imparcialidad que debe regir durante los debates en torno a la aprobación de cualquier documento que involucre a persona o personas en situaciones que afecten la integridad física de estas o de terceros. El impulsor del texto, el alemán Alexander Graf, asegura que es trascendental porque reconoce a una sociedad civil oprimida. Durante la huelga de hambre, Fariñas sufrió 5 desmayos y fue llevado al hospital, pero no hubo mayor intervención médica. En diálogo con NTN 24, la hija del activista aseguró que se trataba de una estrategia para, según ella, dejarlo morir. Lo que pide es eso, el cese de la represión y que a los cuentapropistas, que son las personas que deciden ganarse la vida honradamente, no se les haga más decomiso ni detenciones arbitrarias. Fariñas, a quien el Parlamento Europeo le confirió el premio Sájarov en el año 2010 por su lucha por los derechos humanos, podría estar presente en las sesiones en noviembre próximo, a propósito de la intención del presidente de la Cámara de nombrarlo asesor para el tratamiento del tema de la sociedad civil en Cuba. Establecemos contacto en La Habana, Cuba, con Jorge Luis Artiles. Él es vocero personal del disidente cubano Guillermo Fariñas. Señor Artiles, buenas noches. Bienvenido para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad a toda la audiencia y a todos los que me escuchan. Finalmente decide el señor Fariñas levantar esta huelga de hambre, una huelga que adelantó durante 54 días luchando contra la represión del régimen castrista. ¿Cómo se encuentra él de salud? ¿Cuál es el parte médico? Bueno, el parte médico, bueno, para Fariñas a las 11:30 pasado meridiano decidió por un comunicado, por una exigencia del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, Juan Wilfredo Soto García, el FANTU, que eres el líder y es el coordinador general, le exigimos que la Unión Europea está en discusión la enmienda Fariñas y que esto era una oportunidad única que nos daba la Unión Europea de exigirle al gobierno Fidel Castro, de Raúl Castro, primero Fidel y ahora Raúl Castro, que cese la violencia contra la población cubana, contra los opositores, contra los contrapropistas, contra los emprendedores, y esto ha sido muy importante, este paso que dio Fariñas, porque es para unos proyectos que vienen y una cosa muy importante internacionalmente. Creemos que salvar la vida de él es lo más importante. Su estado crítico actual sigue con las dolencias en la cabeza, en la espalda, en el abdomen, en las articulaciones, tiene mareo ahora, toma agua, sorbos de agua cada 30 minutos, adaptar al metabolismo del cuerpo. Ahora está tomando sales de hidratación y esto le ha dado arqueada y vómito en algunas ocasiones. Tiene mareo, tiene la vista nublada y tiene estado crítico aún. Tiene 54 días en huelga de hambre y sed. Señor Artiles, en su huelga número 25. Señor Artiles, hablemos del logro, hablemos de lo logrado por lo que él deja esta huelga de hambre. ¿Cuál es el principal logro de esta declaratoria de la Unión Europea? Bueno, esta declaratoria de la Unión Europea
el bloque político de la Unión Europea, menos la Izquierda Unida, ha sido importante, es una cosa trascendental, histórica en el mundo, y por eso el Consejo Nacional le pidió que propusiera la huelga de hambre, y creo que es muy importante esta situación. Y también queremos decirle que el senador Marco Rubio, el cubano-americano Marco Rubio, y Bob Menéndez también van a llevar la enmienda Fariñas al Senado de Estados Unidos próximamente, y esto sería otro paso más importante también, porque los dos parlamentos más importantes del mundo, el Parlamento Europeo y el Senado norteamericano, de tener enmienda Fariñas sería un logro importantísimo en la historia. Sobre esto quería preguntarle, señor Artiles, la enmienda Fariñas es la que finalmente, digamos, un poco le da ese alivio al disidente para levantar su huelga de hambre. Y esto consiste en unas condiciones para diálogos comerciales que ha introducido la Unión Europea con países que tienen problemas de represión política. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que va a pasar con esta enmienda y cómo puede afectar los planes del régimen de los hermanos Castro? Bueno, hay que esperar que la aprueben como es. Está en discusión, todavía no está aprobada. Esto es una cosa muy importante para la vida de la oposición cubana, para el pueblo cubano, para todo el mundo, para los países que viven bajo represión. Y esto, bueno, vamos a ver cuál es la estrategia del régimen cubano, y vamos a esperar a ver cuál es la situación. Mil gracias a Jorge Luis Artiles, el vocero personal del disidente cubano Guillermo Fariñas, por estar con nosotros. Muy buenas noches para usted.